El monasterio de San Agustín, en la ciudad de Burgos, era el escenario escogido por la Diputación Provincial para presentar un nuevo proyecto de vivienda rural dirigido mayoritariamente a los alcaldes de las diferentes localidades burgalesas. La presentación institucional corría a cargo del presidente de la Diputación, Borja Suárez, acompañado por Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno, Carlos Gallo, presidente de Sodebur, y Susana Díez, presidenta de la Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos de la Diputación. Que hoy es el día que programas están trayendo familias, 77 personas dentro del programa Arraigo, y no encontramos vivienda donde alojar a familias que quieren vivir en el medio rural, ¿no? Por lo tanto, el reto demográfico exige de una respuesta conjunta, exige de una respuesta coordinada, pero también de reivindicar y de denunciar aquellas cosas que no están sirviendo para solucionar el problema de la vivienda. Sí que está sirviendo las acciones concretas del Gobierno de España dirigido por el Ministerio de Vivienda, sí que están sirviendo las medidas concretas de la Junta de Castilla y León y sí que están siguiendo en este caso el acompañamiento de las entidades locales. Hoy hay 70 entidades locales de la provincia de Burgos que van a hablar de este proyecto. ¿Este proyecto qué pretende? Pretende hacer un inventario en colaboración con la Cámara de Propiedad, en colaboración con los colegios profesionales, de todas aquellas viviendas disponibles, sean propiedad o no de las entidades locales, también el sector privado, que estén dispuestas a ponerse en el mercado. En una segunda fase, lo que tiene que hacer la Diputación Provincial es concentrar una línea de ayudas fundamentalmente a los seguros de las viviendas, al cobro del alquiler y a la rehabilitación de las viviendas, y eso es lo que le vamos a plantear al resto de administraciones. El problema de Burgos es un problema que siempre hemos dicho que se tiene que hablar en Burgos, que se tienen que dar un diagnóstico de Burgos y que se tienen que dar soluciones a Burgos, y para eso la Diputación Provincial juega un papel fundamental de coordinación entre administraciones, de reconocer un problema, de tratar de darle solución y de poner los fondos acorde al porcentaje que tiene que ayudar, en este caso una administración como la Diputación Provincial. Eso es lo que les vamos a explicar a los alcaldes, que este es un programa que, aunque parezca humilde, es un programa muy importante. Primero tenemos que reconocer qué capacidad de vivienda podemos poner en el mercado, a partir de ahí darle una serie de ayudas a esa vivienda y en una tercera fase ponerla al servicio de todas aquellas familias, de todas aquellas personas que quieran vivir en el medio rural, ¿no? Por lo tanto, acabo como empecé, que es agradeciendo al subdelegado del Gobierno, agradeciendo al delegado territorial, pero sobre todo agradeciendo a las 70 entidades locales que hoy están participando en este programa, que lo que pretende es poner el foco en la vivienda, pero no solo como un problema irresoluble, sino como una cuestión del día a día, como una cuestión de trabajo y con una cuestión que tiene que aunar esfuerzos de todos para tratar de que esta provincia, además de ser una provincia de acogida, ser una provincia que ofrece un parque de viviendas digno, que ofrece un parque de viviendas competitivo y que lo ofrece además en el conjunto del medio rural, que quiere apostar por el futuro de sus pueblos. El principal futuro de los pueblos está en el empleo, y para generar empleo hay que llevar personas al territorio. Para llevar personas al territorio tienen que tener un sitio donde vivir. Por eso también la vivienda es un problema que no solo afecta a la nación, que no solo afecta a la comunidad autónoma y que también afecta al medio rural y en lo que nos compete a la provincia de Burgos. Nosotros al final lo que hacemos es ir detrás de los alcaldes. La Diputación lo que hace es escuchar y lo que ha recogido es un sentimiento no unánime, pero sí muy mayoritario, que es un problema la gestión de las ruinas. Ya la Diputación Provincial estableció una serie de ayudas a la gestión de las ruinas, que es un problema la gestión de la puesta en valor de vivienda vacía. Hay mucha vivienda vacía en la provincia de Burgos, pero resulta que no se puede acceder a ella, y no se puede acceder a ella pues porque son viviendas que necesitan una reforma, o son viviendas que tienen múltiples herederos que paralizan, en este caso, el uso y el aprovechamiento de esas viviendas, o que son viviendas que no se pueden poner en el mercado porque tienen miedo a que haya impagos con el alquiler. En fin, todas estas cuestiones están en la provincia, están en el día a día, están en las conversaciones, y lo que hace la Diputación es recoger, lo primero, un diagnóstico, luego tratar de plantear una solución y luego en una tercera fase financiarla para que sea ejecutiva, ¿no? La sensibilidad por un lado y la proactividad por otra de las administraciones dirigidas a esta problemática, que ahora está en el candelero, y la prueba son pues el decálogo de medidas que el Gobierno de España pone encima de la mesa, nos lleva a que en una provincia como Burgos, en la que es necesario también esta confluencia y este trabajo codo a codo, se produzca sin más. La ministra Isabel Rodríguez hace unos meses en Sigüenza hablaba de estas ayudas para el medio rural y en concreto para los menores de 35 años,
que si se lanzaban a una adquisición de viviendas de menos de 120.000 euros, tenían a su disposición la colaboración del Ministerio de la Vivienda y de los créditos ICO. Todo esto lo podemos aglutinar en una confluencia de intereses, porque en el fondo estamos hablando de derechos fundamentales, que en resumidas cuentas el quinto pilar de ese estado del bienestar del que nos sentimos tan orgullosos es el de la vivienda. En ella es donde se construyen el resto de los derechos y sin ella es muy difícil que los demás progresen. Así que agradezco mucho a Borja, al presidente de la Diputación, y también a vuestra institución, todo lo que se está haciendo en este sentido, y que las jornadas sean fructíferas, claro, eso es lo que deseamos, porque son muchos los alcaldes que encima son también proactivos y tienen medidas que están poniendo encima de la mesa y que queremos que sean al mismo tiempo también no coincidentes, pero compatibles con todo lo que se pretende hacer desde las dos partes. Tú lo has dicho, presidente, oferta y demanda que tengan un sentido, que tanto los propietarios como los inquilinos se encuentren en un lugar común con la ayuda de las administraciones. Así que... La jornada contaba con diferentes mesas coloquio en las que se hablaba de experiencias vividas. Débora Serrano, fundadora de Realser Más Rural y experta en el sector inmobiliario, daba unas pinceladas sobre la vivienda en el mundo rural y los retos en el segmento de alquiler. Algo de lo que, entre otros motivos, como bien hemos visto a lo largo de este ratito, y bien sabéis todos vosotros, depende de la supervivencia de nuestros pueblos. Algo que no solo nos preocupa a nosotros en el mundo rural, sino que además es una preocupación nacional y europea. Y es un reto que además no es nuevo. Es un reto que de forma continua la sociedad tenemos presente desde que el hombre es hombre. Y este reto es la vivienda. ¿Dónde vivimos? ¿Nos cobijamos? ¿O qué tipo de vivienda necesitamos? No solo en relación a las características físicas, sino también, qué importante, el régimen de tenencia. Si queremos vivir en propiedad, en alquiler o, como hemos comentado, en otras formas de uso y otros modos de vida. Y es un reto que la sociedad tenemos presente de forma continua, porque aunque parece novedoso, ahora está muy de moda en la prensa nacional y en el mundo rural sobre todo, no hay evento en el que no se hable del mundo de la vivienda. Realmente lo que lo hace novedoso es el modo de cómo solucionamos este problema. Y aunque las soluciones tampoco son muy novedosas, porque no es ingeniería nuclear, lo cierto es que es un problema muy complejo de solucionar y depende de la coordinación de todas las entidades que pueden aportar algo para solucionar este problema. Tiene que resolver el asunto de que la vivienda, haya viviendas adecuadas a las demandas actuales, a las necesidades de la población, y estas necesidades son las que cambian a lo largo del tiempo y por eso siempre tenemos el problema de la vivienda. En esos intercambios de opiniones han participado alcaldes de las diferentes localidades, representantes de administraciones públicas o inmobiliarias colaboradoras. Estos últimos encargados de explicar en qué consiste el proyecto BAR y cómo puede beneficiar a cada uno de los pueblos. Ha prestado asesoramiento y la gestión de los intereses de los propietarios. Entre esta experiencia nosotros gestionamos desde hace muchísimos años arrendamientos de viviendas y otras modalidades, pero muy especialmente de arrendamientos de viviendas, que es donde más conflicto existe desde hace unos años para acá. Eso nos ha llevado a tener un servicio de gestión de arrendamientos integral. Integral quiere decir que acompaña al propietario desde el inicio hasta el final, es decir, en todo el proceso. ¿Eso en qué se concreta? Pues en primer lugar en informarle ante los problemas que sabemos que el propietario tiene de desinformación muchas veces, de desconfianza, esas inquietudes de qué va a ocurrir con mi vivienda y demás, pues nosotros tratamos de solventarlas a través de las siguientes fórmulas. En primer lugar, darle información precisa del régimen jurídico de un arrendamiento, es decir, qué régimen de derechos y obligaciones contiene, que en muchas ocasiones se desconoce o existe información como consecuencia de la proliferación de información en medios respecto de la vivienda. Existe muchas veces una desinformación importante y que muchas veces perjudica los intereses del propietario, incluso del arrendatario. Bueno, pues ponemos en claro cuál es el régimen. Redactamos el contrato, un contrato de arrendamiento adaptado a las circunstancias concretas de cada caso.
Es decir, no aplicamos modelos estereotipados que en muchas ocasiones nos encontramos con que propietarios se bajan de la red información de Internet, contratos de arrendamiento, y nos encontramos en muchas ocasiones con un contrato, como pasó hace unos días, nos ocurrió, un contrato que se somete a normativa de la República Argentina. Es decir, las partes no lo saben. Pues bueno, a través de la Cámara eso no se produce porque son contratos que son conciliados con la normativa muy compleja y muy cambiante que afecta a las viviendas. Otros de los protagonistas en esta jornada, como no podía ser de otra forma, han sido los grupos de acción local, distribuidos por todo el territorio provincial. De esta forma, ofrecían su visión sobre la evolución de los retos en materia de repoblación y vivienda a lo largo de los últimos 30 años. Los problemas de las comarcas son todos comunes, son los que hemos estado hablando aquí. Lo que sí que quería hacer es reivindicar un poco el papel de los grupos de acción local, que somos pues, la primera línea de contestación del teléfono. Cuando viene alguien a repoblar, no llama al Ayuntamiento de Belorado a ver si tiene vivienda, trabajo, empleo y adaptación. Suele llamar al Centro de Desarrollo Rural, suele llamar al Grupo de Acción Local, ya que controlamos esos datos, no tanto de vivienda, pero sí de empleo, de integración, de municipios, de quién está mejor o peor. En este sentido, pues llevamos ya varios años trabajando en el tema de vivienda, desde que alcaldes de mi Asamblea General, y siempre me han oído hablar pues, de ese inventario de recursos municipales ociosos. No en su día igual lo enfoco a vivienda, pero sí para ponerlo en valor, ya que todos los ayuntamientos pues, tienen esa serie de recursos que están ahí movilizados. Ya en el año 21, entró en nuestra junta directiva, pues fue Débora, y nos empezó a hablar de la vivienda, empezamos a ver si realmente hay vivienda en el medio rural, ya que otra cosa es a quién van destinadas. O sea, no están todos los días viniendo repobladores a llamarnos a la puerta para venirse a vivir a los pueblos. Pero ese problema existe. O sea, todos los alcaldes conocemos gente que alquila, gente que nos pregunta, gente que está intentando venir a vivir, no nuevos pobladores precisamente, sino pues, retornados, gente que viene en verano. O sea, el problema de vivienda ha estado siempre ahí. Que haya más o menos ahora, pues parece que es el nuevo mantra, ¿no? Antes nadie quería venir a los pueblos porque no había cobertura, ahora ya hay cobertura en casi todos. Ahora el tema parece que es la vivienda, la excusa para no venir a vivir. En el año 21, como digo, pues empezamos a cacharrear, a ver en redes. Débora se preocupó de hacer un barrido en las principales páginas web de alojamiento y sacamos más de 200 y 300 viviendas. O sea, que vivienda hay. La cosa es luego las condiciones, más que estén, los precios y lo que hay. Pero a verla, hay en el medio rural. Hicimos un pequeño catálogo, nos fuimos a Madrid, a Salón Inmobiliario, en el año 2022, y nos plantamos ahí en medio de las grandes inmobiliarias, de Metro Bacesa, de Marinador, y plantamos la Sierra de la Demanda con su catálogo de viviendas. Bueno, tuvimos respuestas y nos llevamos a la inmobiliaria local. Antes le comentaba a Cristina que yo vivo enfrente de una inmobiliaria, en el medio rural, que tampoco hay tanto. Y la verdad es que tiene todos los tres escaparates llenos de ofertas. O sea, en vivienda, además, ¿cómo está? Nos plantamos en Madrid y 2 minutos en una entrevista local, en el periódico y redes sociales, y empezaron a bombardearnos a llamadas, a gente buscando, oye, ¿sois los que tenéis vivienda? ¿Es aquí donde hay que llamar? Bueno, hay que tomárselo ya un poco más en serio, ¿no? Sí. Nos fuimos a Valladolid, estuvimos con Cristina Redilla, nos dio una subvención de reto demográfico y ya nos dedicamos de una manera profesional a ver exactamente pues, todos estos datos, ¿no? Sin datos no hay nada. Trataba, como nos ha dicho Débora, de sacar volumen para luego poder ir a esas administraciones y decir, oye, tengo 700 viviendas en el medio que precisan de este importe de dinero para salir al mercado. Tengo un inventario, tenemos una Sierra de Demanda, ya contamos con todos los datos de todas esas viviendas, todo ese bagaje de viviendas municipales, con la Iglesia todavía no hemos topado, pero sí que tenemos inventariadas y viendo en qué estado está cada una. Los representantes del tejido profesional inmobiliario nacional ofrecían su visión de los retos de la vivienda de alquiler a nivel nacional y su adaptabilidad al mundo rural. Y finalmente, para cerrar el ciclo y siguiendo esta línea, eran los representantes del tejido profesional inmobiliario de Burgos los que daban su visión en los retos de la construcción, reformas y rehabilitación en relación a la mano de obra de oficios, para incrementar el parque de vivienda de alquiler en la provincia. Bueno, el principal problema que nos encontramos nosotros es que no hay personal cualificado. Ya ni cualificado, es que ni siquiera hay personas que quieran trabajar en esto. Entonces, no sé si a ti te ocurre, Roberto, pero a
veces abrimos candidatura para que entre una persona ocupando el puesto de albañil de oficial de primera y a veces no saben coger una paleta. Entonces no están ni siquiera cualificados, ¿no? Hemos tenido desde trabajadores que han durado 10 minutos en obra diciéndonos que se había poner cara a vista, pues alguno que ha durado un poquito más, 15 días, pero que no están cualificados para trabajar. Ese es el verdadero problema que tenemos. Venimos de una empresa de construcción nosotros donde teníamos 50 trabajadores. Esos 50 trabajadores se fueron jubilando, eran trabajadores que ejecutaban 100% la obra desde cero, empezando por las excavaciones, acabando por el tejado, encofrados, absolutamente de todo. Y ese personal nosotros ahora no lo tenemos, simplemente tenemos 5 personas y hemos derivado a intentar trabajar en sistemas industrializados que nos facilitan muchísimo la vida, kit de montaje como los muebles del IKEA. Y es muy triste, pero es así. Ahora un cantero es un artesano, si lo encuentras. Buenos días. Yo ayer lo comentaba cuando hablaba con Susana. El otro día, hablando con el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, me decía: Paco, en los pueblos se vive muy bien. La gente vive en los pueblos y va a trabajar a las ciudades. Digo, sí, en eso lleva razón, pero al revés no se da. No se da porque incluso hasta se ve mal. O sea, no conseguimos que gente de las ciudades vaya a trabajar a los pueblos. Con lo cual, lo que comentaba mi compañera, pues no hay ni mano de obra para trabajar. Y luego hay una cosa que es fundamental, que se ha hablado aquí esta mañana, y es que tenemos que tener en los pueblos una fiscalidad diferenciada. Es fundamental. Si no, no levantaremos cabeza en la vida. Me explico. Yo tengo una residencia de ancianos y no puede ser que yo pague a un fisio más que lo que le están pagando en Burgos Capital o en Soria Capital. Eso no puede ser. O sea, yo no digo que tenga que pagar los impuestos, no, ni mucho menos. Pero sí nos tienen que ayudar a crear puestos de trabajo. Es lo que al final todos tenemos, los políticos, todo el mundo tenemos que empujar en la misma dirección. Y es fundamental, si no, nunca conseguiremos que haya gente en los pueblos. Por supuesto, todo ayuda. La vivienda, por supuesto, este congreso está muy bien y seguramente salen conclusiones muy buenas, pero al final no nos engañemos. Al final lo que al final nos mueve es el dinero, son las perras, y necesitamos una fiscalidad diferenciada. Eso es necesario para nuestros pueblos. La mano de obra, lo que comentaba mi compañera, cada vez hay menos mano de obra, y no solamente eso, es que la poca mano de obra que hay, que no está cualificada, que no hay, y encima es cara. Me explico. No es que no quieras pagar, es que la gente, no sé si la palabra se aprovecha, ¿no? Pero encima la gente que no está cualificada quiere cobrar salarios que no, con el puesto que desarrolla, no llega. Ese es el tema. Entonces, bueno, la verdad es que entre todos tenemos que empezar adelante y ver cómo solucionamos todo esto, pero está complicado, ¿eh? De esta forma finalizaba la jornada de alcaldes en torno a la vivienda rural en la provincia de Burgos, con valoraciones positivas por parte de los asistentes y con mucho trabajo por delante para llevar a cabo.